Gracias por continuar en sintonía de la revista Primera Hora. Hemos llegado al segmento de recomendaciones médicas y el día de hoy vamos a hablar acerca del abordaje de pacientes con anemia. ¿De qué se trata esta enfermedad? ¿Cuáles son sus síntomas para que usted esté alerta? Acá les vamos a dar todas esas recomendaciones porque ya tenemos en la casa de Primera Hora al doctor Alden Aslan. Él es médico de Neurofarma y junto con Samantha Molina vamos a estar llevando este tema. Buenos días, doctor. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación. Vamos a hablar un poquito hoy de lo que es la anemia. Ok, hablemos entonces conceptualizando este tema, ¿verdad? Este término de esta enfermedad, ¿qué es la anemia? Bueno, la anemia se define como una disminución en la cantidad de lo que son los glóbulos rojos. Okay. Los glóbulos rojos son las células que transportan oxígeno a través del cuerpo a los diferentes tejidos, y esto en los exámenes de laboratorio se va a mostrar por algo que se llama hemoglobina. O sea, lo que se ve en la anemia es una disminución de la hemoglobina, que es la proteína que transporta oxígeno a los tejidos del cuerpo, y esto es lo que nos va a dar una serie de signos y síntomas cuando el paciente tenga baja la hemoglobina. ¿Cómo saber que este paciente tiene anemia, aparte de realizar los exámenes? Bueno, la sospecha inicial se ve por algunos signos y síntomas que el paciente puede presentar. Lo más común que todos conocemos es la palidez. O sea, cuando vemos un paciente pálido le preguntamos si ha hecho su biometría o usted padece de anemia, pero hay un montón de signos y síntomas que podemos ver. El paciente puede decir: es que yo me siento bien cansado, fatigado. De pronto incluso el paciente puede estar incluso taquicárdico. En estadios más avanzados el paciente incluso puede tener dificultades, o sea, por ejemplo, cansancio al respirar. Pero también va a depender de las diferentes causas. Por ejemplo, si por ejemplo es una anemia por deficiencia de hierro, hay un síntoma que se llama pica, que es que el paciente le da por comer cosas que no son comida. Lo más común es que el paciente venga y diga: es que me da un deseo de comer hielo en exceso. O por ejemplo pueden tener algo que se llama síndrome de pierna inquieta. El paciente aquí es una sensación fea en la noche, como una inquietud en las piernas, y esto es por deficiencia de hierro. Y así con las diferentes otras causas, porque vamos a tener los síntomas propios de la anemia y los síntomas que son secundarios a la causa de la anemia. Okay. Sabemos y conocemos también de que cuando ya vamos a tratarnos con un especialista acerca de este problema, podríamos decir, aparte del fármaco, la alimentación es muy fundamental también. Sí, y eso particularmente en las anemias que son por, le decimos anemias carenciales, es decir, por deficiencia. La más común, y eso es mundial, es por deficiencia de hierro. Entonces generalmente eso es una causa propiamente nutricional. Luego tenemos otras causas nutricionales, por ejemplo, por deficiencia de vitamina B12. Eso se da tal vez con algunas dietas tal vez un poco más específicas. Por ejemplo, se ha visto algún riesgo aumentado con algunas dietas veganas. Se ven algunos pacientes posterior a cirugías bariátricas por disminución de la absorción de esta misma. Y esas son las principales, pues, por deficiencias más que todo. Ok, hablando de la anemia por deficiencia o bajas cantidades de hierro, ¿qué edades son más propensas, doctor, a padecer de anemia? Bueno, globalmente, por ejemplo, la anemia por deficiencia de hierro la vemos más en niños. Particularmente en nuestro entorno es muy común. A medida que la edad va avanzando, sí sigue existiendo la anemia por deficiencia de hierro, pero ya van incurriendo otros factores. Por ejemplo, cuando se añaden enfermedades crónicas. Por ejemplo, los pacientes renales crónicos tienen su propia anemia, claro, pero también una parte o un componente ahí también es la deficiencia de hierro. Y una población muy importante donde vemos esta anemia por deficiencia de hierro son las embarazadas. Claro. O sea, las pacientes embarazadas tienen mayores requerimientos por todo este tema de la placenta, el bebé, etcétera, que va a requerir mayores cantidades de hierro, y es por eso que se da esta suplementación, pues, durante todo su seguimiento. Sí, es importante que mencionemos estos datos porque recordemos que nuestros niños están en una etapa donde quieren consumir, pues, o son muy selectivos con la comida, o son muchos de ingerir muchos dulces. Entonces, como papás tenemos que tener un mayor control de qué alimentos le vamos a dar y qué alimentos pueden ser nutritivos, y me gustaría que usted mencionara algunos de los que en los que podemos encontrar el hierro. Bueno, Prince, realmente con una dieta balanceada no suele haber problemas. Muchas veces los vemos más que todo en los casos de desnutrición,
pero garantizar siempre pues lo que son las carnes en los niños, pollo, etcétera, los frijoles, lo hemos visto pues que aportan hierro, pero más que todo tener una dieta balanceada. Generalmente un niño de un buen peso y estatura, pues, o sea, que todo su desarrollo vaya en orden, no debería tener deficiencia de hierro. Generalmente los vemos en niños que los vemos bajo peso, por ejemplo, según cómo va su percentile o su crecimiento en cuanto a su seguimiento. ¿Qué pasa con la anemia que es secundaria, por causas secundarias, donde de repente el paciente perdió unas altas cantidades de sangre y contrae una anemia? ¿También tiene que cuidar su alimentación en ese sentido? No, en ese caso, bueno, depende del contexto, porque también tenemos las anemias agudas y las anemias crónicas. Claro. Un ejemplo, por ejemplo, una embarazada posterior a un parto o un paciente posterior a una cirugía perdió mucha sangre. Ahí tenemos dos temas. Tenemos los síntomas por la pérdida de sangre y tenemos ya propiamente la anemia una vez se instaura. Sí. Este paciente muchas veces dentro de un contexto hospitalario puede incluso requerir, por ejemplo, transfusiones. Entonces ahí la cuestión es reponer la sangre en caso que sea necesario y darle tiempo al que el cuerpo estimule y vuelva a crear estos glóbulos rojos generalmente. Es un entorno un poco más agudo, por así decirlo. Ya cuando es crónico es tratar la causa subyacente, porque por ejemplo hasta que no tratemos la causa que está provocando la anemia, muchas veces la anemia no va a mejorar, y es donde hacemos hincapié que la anemia no es solo dar hierro, sino buscar por qué es la anemia. Cuando un paciente viene con anemia hay que hacer hincapié y preguntarle, pero ¿sabe por qué es su anemia? ¿Le han dicho por qué usted tiene anemia? Suele suceder también con las mujeres con respecto a la menstruación. Hay mujeres que su menstruación le dura más de 4 días, 15 días, y esto también influye mucho en lo que es la anemia. Correcto. De hecho, por ejemplo, en los valores de laboratorio, el valor para definir anemia en la mujer es menor y se atribuye a esta pérdida que tienen naturalmente cada mes. Y de hecho en las mujeres ya en edad reproductiva, o sea, ya adolescente, adulta, la principal causa por deficiencia de hierro es relación a los sangrados menstruales. Entonces aquí, vuelvo y repito, a la paciente que llega con anemia hay que preguntarle cómo están sus menstruaciones, duran mucho, son muy fuertes. Y por ejemplo viene y dice, sí, fíjese doctor que sangró mucho, sangró más días de lo normal, entonces ahí no, o sea, sí hay que hacer una reposición de hierro probablemente, porque a través de la sangre ahí se pierde hierro, pero también hay que hacer hincapié en que tengan su valoración ginecológica para ver si hay una manera de regular eso, porque si no va a seguir propiciando la anemia. Ok, esto puede llegar a mejorar el paciente que tiene este tipo de anemias, pero en el caso de pacientes que tienen anemias crónicas, ¿de por vida van a vivir y a padecer de esta enfermedad, doctor? Depende. Tenemos, por ejemplo, anemias que son, por ejemplo, de causas genéticas. Así ya son un poco más de un pronóstico más prolongado. Pero, por ejemplo, yendo a unas causas comunes, por ejemplo, la anemia por enfermedad renal crónica, sí, a medida que la enfermedad avanza, la anemia va volviéndose más severa. Pero, pues, a medida que va avanzando el estadio de la enfermedad, se van dando diferentes tratamientos, primero algunas suplementaciones, luego algunos estimuladores, por ejemplo lo que se llama eritropoyetina, que estimula la producción de glóbulos rojos. Ese es el caso, por ejemplo, de la enfermedad renal crónica. Luego tenemos unas famosas anemias hemolíticas, son anemias donde el propio cuerpo, ya sea un estímulo externo, un agente externo, destruye o ataca los glóbulos rojos. Entonces ahí es controlar la causa subyacente. Y luego las anemias en relación a enfermedades crónicas, por ejemplo enfermedades inflamatorias o infecciones crónicas, no suelen ser tan severas, pero pues sí suelen ser un poco más duraderas. Hablemos de las consecuencias a mediano o largo plazo de una persona que no se atiende a esta enfermedad. Bueno, los síntomas de la anemia y los signos también pueden ir empeorando a medida que el nivel de la hemoglobina va siendo más bajo. Como decía, primero el paciente tal vez solo se siente un poco mal, un poquito de fatiga, pero después se va poniendo pálido, después ya empieza el tema de la taquicardia, el mareo, incluso pueden presentar lipotimia, es decir, que caigan desmayados, ya cuando por ejemplo su hemoglobina anda en 7, 6, y eso ya compromete la calidad de vida. Por lo cual lo ideal sería que cuando la anemia no esté tan severa, es decir, por eso es que muchas veces está bueno hacerse un chequeito un par de veces al año. De pronto el paciente que tiene poquito bajo no va a tener necesariamente síntomas. Entonces, encontrar la causa temprano e intervenirla.
Incluso muchas veces la anemia es la puerta para otras enfermedades. Hablando, por ejemplo, de anemias, por ejemplo, en el adulto mayor. Por ejemplo, un adulto mayor que aqueja, por ejemplo, también estreñimiento o cambio en el hábito defecatorio, muchas veces está perdiendo sangre a través de la S, le llamamos sangre oculta en S, y eso muchas veces incluso puede orientar a un cáncer, por ejemplo, cáncer de colon. O por ejemplo en los niños, eso de que ven al niño cansadito, palito, de pronto el cáncer más común, por ejemplo, en la infancia es una leucemia. Y de pronto no se atendió a tiempo y ya lo encontramos ya cuando tiene también las plaquetas bajas, los glóbulos blancos bajos, y es un poco más complicado el manejo. Ok, doctor, ¿enfermedades como la hepatitis pueden ser relacionadas con la anemia también? ¿O es algo totalmente diferente? Pueden coexistir en algunos casos, pero no suele ser como que siempre estén juntas. Tal vez, por ejemplo, algunas hepatitis crónicas sí pudieran asociarse como tal, o algunos virus, por ejemplo, que causan hepatitis también pueden desencadenar lo que es una anemia hemolítica, que es cuando atacan los glóbulos rojos. ¿Es probable que la anemia también llegue a la muerte a una persona? Sí, porque al final, como los glóbulos rojos llevan oxígeno a los tejidos, en estadio bien avanzado, puede llegar incluso a algo que se llama encefalopatía hipóxica, es decir, no llega suficiente oxígeno al cerebro. O por ejemplo, el corazón, ¿qué es lo que percibe? El corazón percibe que falta oxígeno en el cerebro o en el cuerpo en general. Entonces el corazón empieza a bombear más sangre, empieza a trabajar más y puede incluso condicionar lo que se llama insuficiencia cardíaca de alto gasto, porque el corazón se esfuerza más. Eso puede ser más común en un paciente, por ejemplo, un poco más predispuesto, pero no es raro. Y propiamente la causa de la de la anemia, por ejemplo, si una causa aguda como una leucemia o un cáncer de colon, por ejemplo, entonces ahí sí puede propiciar la muerte. Ok, ¿cuáles serían, doctor, sus recomendaciones finales en torno a este tema para todos nuestros amigos televidentes que nos están viendo? Bueno, lo principal, si uno está sano, hacerse su chequeo 1 o 2 veces al año, su biometría, y pues cuando le encuentren una anemia o que le digan, mire, usted tiene anemia, preguntarle al médico, pero mire, ¿por qué tengo la anemia? Por ejemplo, nosotros en la clínica nos llega un paciente y si por ejemplo no tiene su perfil de hierro, sus niveles de vitamina B12 y otro montón de exámenes que se pueden indicar en el abordaje de la anemia, se los indicamos. No es solo decirle, tómese unas tabletitas de hierro. Si hay deficiencia de hierro, sí. Y lo otro, estar atento a los signos y síntomas. Si de pronto ven a su niño pálido, como cansadito, como que se está quedando dormidito. O por ejemplo, si en el caso de las embarazadas, siempre que estén a sus chequeos, pues, porque es un poco más complicado manejar una anemia en un estadio del embarazo más avanzado. Y eso puede traer complicaciones tanto para la embarazada como para el feto. Ok, doctor, para consultas, ¿dónde los encontramos ubicados? ¿Números de contacto, redes sociales? Nos encuentran de los semáforos de la Vic, 3 cuadras al sur, Clínica Neurofarma. Nos pueden encontrar en todas nuestras redes como Neurofarma Managua. También tenemos sucursales en Juigalpa y Estelí. Número de contacto 2223-3200. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y haber abordado de este tema que es bastante importante para todos. Y llegó el momento de musicalizar sus mañanas y al otro lado de eso se encuentra Yamo. Adelante.